Señor, que si la fe fuera como un grano de mostaza, si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le dijéramos que moviéramos a los montes, se moverán. Yo, como le decía el día viernes, yo soy una persona que siempre he creído que Dios está ahí desde que me convertí. No tengo dudas, soy como ustedes. Sabemos que Dios está ahí, que a veces encontramos situaciones difíciles. Y a veces escucho testimonios de gente que le dice: Señor, si en verdad existes, quiero conocerte. Y gente que ha visto que se abre el techo de la casa, que baja una persona de blanco resplandeciente y le dice: ¿quién eres tú? Y dice: yo soy Jesús. Y veo esos testimonios sobrenaturales y digo: wow, yo quiero experimentar algo así. Escucho otro, recién escuchaba el testimonio de Bobby Cruz, el cantante de salsa, que dice que la esposa norteamericana, Dios le sanó de unas caries que tenía y él no creía. Que la gente dice que cuando se estaban convirtiendo decía: esas son unas viejas mentirosas, esas les ha pagado el pastor para que cuente testimonio. A ver si Dios es real, que te sane las caries que tienes tú y todos esos dientes que te faltan. Y dice que justo había habido un ciego que había llegado ese día, había orado, dicen, por las personas. Lo voy a contar brevemente, después ustedes, si quieren, pues, escuchen el testimonio. Pero dice que cuando Bobby Cruz, dice que cuando él primero se convirtió Richie Ray, cantante de salsa, y esto no es de la prédica, pero me gusta compartir los testimonios. Dice que cuando Richie Ray se convirtió en una campaña de Nicky Cruz, que era un pandillero de Nueva York, de los Mau Mau, cuando se hizo una campaña evangelística en los años 70, fue Richie Ray para ese lugar, y cuando hicieron un llamado al frente para que pasaran a aceptar a Cristo, Richie Ray pasó. Pero como Richie Ray era famoso de la Fania All Stars, de la música de salsa en Nueva York, entonces empezaron los fotógrafos a tomar fotos, y dice que Bobby Cruz empieza a ver en los periódicos que Richie Ray se volvió religioso, y llegó Richie Ray y Bobby Cruz lo agarró con el periódico y lo golpeó en la cabeza: míralo cómo te has puesto, y lo botó de la banda. Le dijo: ¿cómo te has vuelto así? Y bueno, acelero un poco el testimonio, pero dice que Bobby Cruz, cuando empezó a tener esos encuentros con Dios, le dijo a Dios: quiero ver un milagro. Y le dijo: contéstale, te voy a mostrar un milagro. Dice que le dijo Dios: va a sonar el teléfono, contesta y te voy a dar una invitación. Y justo empieza a orar y suena el teléfono, va, contesta, y que era Richie Ray, que lo invitaba a la iglesia, y le dice: cuelga porque estoy esperando una llamada más importante que esa. Y resulta que no, esa era la llamada. Fue a la iglesia y dice que llegó un señor que era ciego. El señor ciego se para adelante y dice: las personas que están enfermas, que tienen problemas con caries, el Señor las va a sanar el día de hoy. El ciego va a mirar. Y dice que Bobby Cruz dice: si ese ciego, ¿cómo va a orar por los enfermos? Y resulta de que los que quieren, dice, sanidad, que pasen al frente. Y empezaron a pasar un montón de señoras que tenían caries, y empieza la esposa también que quiere pasar, y él dice: ¿a dónde vas? Y la detuvo en la mitad del camino. Pero entonces ella no pasó, y después cuentan testimonio que las señoras estas se caían y decían: mire, milagro y gloria a Dios y aleluya. Y él decía: ¿qué está pasando aquí? Y abrían la boca y veían de que las caries estaban cubiertas así con oro y con platino, con no sé qué cosa, porque yo no soy dentista ni odontólogo, solamente sé que me lavo los dientes todos los días. Pero entonces empezaban a ver ahí que había un milagro. Pero resulta de que ella le dijo: si en verdad Dios era real, te hubiera sanado a ti. Dije: pero tú me impediste de que yo fuera, que oraran por mí. Esto se soluciona de una vez por todo, para que veas que Dios no existe. Y lo llama al ciego y dice: ore por mi esposa, y si no se sana, yo lo voy a golpear a usted. Dice que llegó y empezó, eran esos puertorriqueños así, el centroamericano de por sí es un poco más así, en el evangelio como que fuerte: aleluya, gloria a Dios, amén, y se levantan y recibo. Y entonces se puso a orar, y dice que la americana, la esposa esta, ¡pum!, cayó, y gritaron: milagro. Y dice que él pudo ver, dice: yo le conocía la boca a mi esposa, dice, y abrió esa boca y no pude creer lo que podía ver, lo que había dentro. Y solamente Dios puede hacer eso. Y es Dios el que hace milagros, mi hermano. Yo a veces digo: Señor, yo quiero experimentar lo sobrenatural, pero de repente siento algo en mi interior que me dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Y para mí eso me basta y me llena. Por eso yo me gozo cuando hay personas que tienen fe. Yo no quiero pagarle la fe a nadie. Yo quiero aumentar y quiero juntarme con gente que tiene fe, como la gente de la Iglesia Restauración. Amén. Ah, sí están escuchando, gloria a Dios. Nosotros nos movemos por fe, no por vista, mi hermano. Todos tenemos problemas, circunstancias, pero Dios, no hay problema que Dios no lo pueda solucionar. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo hace, y suficiente. Tú puedes salir como salió el pueblo de Israel de Egipto, y se encuentra con un mar, y uno puede decir: ¿qué pasó? Pero Dios dice que te lleva a una tierra que fluye leche y miel. Dios abre el mar.
Dios te hace volar, Dios te eleva, Dios hace cosas maravillosas, Dios es grande. Amén. Quiero que me acompañe ahora sí al libro de Proverbios capítulo 26, versículo 2. Proverbios 26, versículo 2. ¿Todos tienen Biblia en la iglesia? O si no la han traído en su casa, pero todos tienen Biblia. ¿Hay alguien que si no tiene Biblia me puede levantar la mano que no tiene Biblia en la casa o algo? No tiene Biblia. Ahí tengo una Biblia, ahora te la doy. Y después me paga, son 40 libras. No. Tenemos Proverbios 26, versículo 2. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la Biblia, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta cita bíblica es muy utilizada en el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque en la iglesia se habla de la bendición, pero al existir la bendición, existe la maldición. Así como Dios es real, el diablo es real. Así como hay vida, hay muerte. Como hay blanco, hay negro, hay de todo. Entonces siempre está el lado opuesto. Nosotros siempre hablamos de la bendición, pero existe una maldición. Y la maldición dice en Proverbios 26:2 que nunca viene sin causa. Entonces lo que quiero dar, cuando uno habla de la maldición, hay un montón, es un tema muy grande. No es un tema que uno lo puede dar solamente en una prédica. Normalmente lo dan en enseñanzas, se da un estudio acerca de eso porque hay diferentes tipos de maldiciones. Pero hoy quiero hablarle generalmente de la palabra en sí, lo que es maldición. Y entonces la pregunta es si en verdad existen las maldiciones. Y sí existen las maldiciones. Claro que existe la palabra maldición. En la traducción en el diccionario, la misma palabra maldecir es maldecir, es hablar mal. O sea que cada vez que uno habla mal, en lo que es en literatura, eso es una maldición. Cuando alguien desea mal a alguien, cuando alguien le habla mal a alguien, lo está maldiciendo. Si alguien insulta a una persona, no está lanzando una bendición, está lanzando una maldición. Por eso en la bendición, el bendecir es un buen decir. Por eso siempre le digo a la iglesia, cuando tú le dices buenos días a una persona y no estás en la iglesia, salud Jesús, como dicen en España, la hermana que estornuda, eso es una bendición. Salud, le decían, esa es una bendición. Jesús, dicen por ahí, no sé si es verdad, que dicen una historia de que en Inglaterra había un rey que estaba enfermo, y cuando estaba enfermo dice que le habían lanzado una maldición y parte de los síntomas de la maldición era el estornudo. Entonces para cancelar esa maldición le decían bless you en inglés, que es te bendigo, para cancelar la maldición. Por eso en España dicen Jesús. Nosotros decimos en Latinoamérica salud, aunque otros dicen salud y toman cuando estornuda. Pero no, salud, tú le declaras bien, tú le declaras bendición, mi hermano. Somos nosotros, tenemos el ADN de Cristo y estamos nosotros para bendecir. Por eso, saluda aún al que no te saluda. ¿Qué tenemos nosotros si nos saludamos con los que siempre nos conocemos? Saludemos al que no conocemos. Abraza a la persona, bendice, buenos días, buenas tardes, feliz cumpleaños. Así como le deseas a tu hijo, como le deseas a un familiar, a un ser querido, a una persona llegada, le deseas un bien y lo bendice. Bendice aún a aquellos que tú no conoces. La Biblia nos dice a nosotros que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Qué tal trabajo que nos puso el Señor? El Señor mismo estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El diácono Esteban, para que no digan es que fue Jesús, el diácono Esteban cuando era apedreado decía, no le tengas en cuenta lo que me están haciendo, porque nosotros, Dios nos llamó para bendecir. Y la palabra maldición en el diccionario bíblico, hay muchos diccionarios, pero lo busqué en uno que se llama Hispanoamericano de la Misión, dice que la maldición es una declaración en la que una persona invoca a un poder sobrenatural para que produzca daño sobre lo que se maldice, o sea, sobre una persona o una cosa. En pocas palabras, es apelar al diablo para que él haga algo. Ahora, no existe, y présteme atención en esto porque no quiero que me malinterpreten. Cuando una persona maldice, yo sé que acá nosotros no maldecimos, sino que nosotros bendecimos en todo momento. Pero cuando una persona maldice, no es el poder de la palabra que tú maldices, es el que ejecuta
aquella palabra. Cuando uno va y ora, bendice, ora por un enfermo y ora, cuando uno está orando, no es la palabra que tú estás desatando, sino que es lo que efectúa el poder de la palabra, el poder de la fe, cuando Dios viene y trae la sanidad. Porque la sanidad no se produce por qué bonito oras tú. Dios puede utilizar un recién convertido y dice: Señor, te pido que lo sanes. Y el Señor lo sana por su misericordia, por el poder de su nombre. No es que tan bueno hables, que tan bien te vistas, que tan hermoso o hermosa seas tú, que tan guapo o guapa sea, sino que es el poder que se efectúa después de la palabra. Ahora, présteme atención, porque la palabra sí tiene un poder, pero lo que hablo con la maldición es lo que se ejecuta después de que tú sueltas una palabra. Tiene un poder. Por eso cuando tú bendices a una persona, Dios te bendiga, tú en verdad tienes que desear que hay una bendición sobre esa persona. Algo que admiro de los colombianos y me gusta mucho es cuando le dicen, tengo unos amigos que no eran cristianos y mi amigo le decía a la mamá: mami, la bendición. Creo que es una cultura en Colombia, ¿no? Pedir: mami, la bendición, así no sean cristianos. Y le dicen la bendición. El amén también, la palabra amén lo utilizan. En Perú no se utiliza esto. En Perú tú le dices a alguien: que Dios te bendice. Ay, gracias, hijito. Sí, como que es una sorpresa, porque no es común en nosotros. En Perú, más bien en la juventud, uno estornudaba y le decían: muere, en vez de decirle salud. Maldecían. Porque mi mamá se ríe, porque el caso servidor también, cuando no era cristiano, decía eso. Y uno dice así, decían: ¿qué tal la fiesta? Decían: maldita. Maldecían en vez de bendecir, porque cuando uno está fuera de Cristo maldice. Cuando se insultan, y creo que no solo en Perú, en cualquier país de Latinoamérica, gente que no conoce de Cristo hablan y lo hablan de una normalidad, y lo que están haciendo, están lanzando maldiciones. Se los he dicho un montón de veces. Hay canciones que tienen una letra que le dice: mátala, 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 que no tiene corazón a la mujer, y empiecen y maldicen los valses en Perú, los boleros, que mesero, sírveme la copa rota, que la cárcel de Sin Sin. Se ríen porque todo eso seguro lo han bailado ustedes. O seguro todavía lo tienen en la casa y se gozan con estas canciones. Hermano, hay un poder en la palabra. Tú sueltas una palabra, pero el enemigo se goza cuando tú sueltas la palabra y dice: tú me lo dijiste. Un amigo me dijo: Dios no existe y el diablo no existe. Se lo he contado varias veces y discúlpeme a los que han escuchado esto varias veces. Pero un día que le dije que sacara la basura y la pusiera en un lugar oscuro, llevó y regresó. Era un hombre así, un muchacho colombiano, y era así bien aguerrido, no tenía miedo a nadie, pero llegó una cara pálido como si hubiera visto al diablo. Y le digo: ¿qué pasó? Y me dijo: vi al diablo. Y le dije: ¿qué pasó? Porque él, como no tenía trabajo, no tenía inglés, estaba indocumentado, no conseguía trabajo, le pidió a Dios y dijo: Dios no me respondió, entonces le pedí al diablo trabajo y tampoco me respondió, por lo tanto ni Dios ni el diablo existe. Y resulta que fue lo que pasó, que dice que se le apareció y le dijo: tú me invocaste. Porque existe un poder, no que la palabra sea el de poder, sino lo que se efectúa por lo que tú dijiste. Yo mismo, y mi madre es de testiga, yo una de las cosas por las cuales mi familia llegó a Cristo era porque tenía unas manifestaciones espirituales, endemoniado. Yo estaba endemoniado y cuando llegaron a Cristo porque decían: algo le está pasando a ella. Yo me manifestaba aún no siendo cristiano. En una ocasión yo me acuerdo que me empecé a tirar cabezazos en la madrugada contra la pared y dormía con mi hermano, y mi hermano me dice: Edward, ¿qué te pasa? Y lo miré fijamente así con los ojos rojos y botando baba. No tanto, ¿no? Pero, y empezó a decir: ¿qué le está pasando? Dijo. Y dice mi hermano que le dio miedo, porque claro, cuando tú ves una persona con una manifestación espiritual, no está en sí. Y le decía: me estoy muriendo, ¿no ves? Y claro, yo era consciente que no me estaba muriendo, pero yo sentía que mi hermano estaba dentro y tenía que matarme para que él viviera, porque había llegado un espíritu de muerte cuando yo tenía 13 años, cuando lo vi a mi hermano muerto y Dios lo resucitó, porque mi hermano estuvo muerto, el que estuvo predicando aquí. Yo lo recogí, le volteé el brazo y tenía la cara todo en sangre y los ojos blancos. Y fue algo tremendo que me entró, porque un susto impacta. Hay gente que se queda mudo, que se queda sorda, que se quedan ciegos, que les da algo de solamente una noticia, un impacto, algo que ven. Es algo que lo puede impactar a la persona. En mí cayó una maldición y entonces algo quería destruirme a mí.
Algo quería, y eso fue lo que hizo que mi familia pudiera conocer más del Señor y averiguar por qué me ocurrían estas cosas. Y uno no se da cuenta, pero todas estas cosas, mi cuarto, mi madre sabe, tenía pósters de grupos, bandas que se llamaban Megadeth, grupo de Mega Muerte, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, y todas estas cosas, grupos satánicos. Y en la madrugada me desdoblaba y me ocurrían muchas cosas. El diablo empieza a actuar con cada palabra que tú estás lanzando, con cada película de terror que tú ves, bueno, no ustedes, pero hablando en general, cuando en cada maldición que uno lanza, el diablo empieza a gozarse, empieza a acumular, y todas estas cosas yo mismo invocaba al diablo. Yo mismo cuando llegaba borracho invocaba al diablo, y cuando me convertí al Señor empecé a experimentar cosas que al diablo no le gustaban que yo me acercara a Dios. No le gustaba, sentí como garras en mi espalda cuando me convertí. Escuché voces detrás de mí, así en mi oreja, y mi mamá me decía, ¿qué dijiste, hijo? Y dije, si ella piensa que esa es la voz de su hijo, imagínense, porque no era el hijo el que había hablado. Y escuchaba voces feas, y cosas empiezan a ocurrir cuando hay una maldición. Las maldiciones existen, iglesia, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que le pertenecemos a Cristo, hemos sido nosotros sacados de la maldición y puesto en un camino de bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es poderoso, iglesia. Ahora, yo les hablo de un poder que se ejecuta después de la palabra, pero en Proverbios, ya que estamos ahí, busquen Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama come de esa palabra. Por eso cuando una persona, lo tenemos, Proverbios 18:21, anótelo, márquelo, acuérdese que hay un poder en la palabra. Por eso dice, hay un poder en la palabra. Por eso, iglesia, no tengas en poco. Hay gente que le dice, pastor, ¿puede orar por mí que estoy enfermo? Sí, oras por el enfermo. Y el enfermo resulta que dice, no, la oración de él no se escuchó, porque no se sanó. No es eso, es la fe que la persona tiene. Es la fe. Dice que Jesucristo hubo lugares donde no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Ustedes van a una campaña evangelística, el predicador, el evangelista, lo primero que le dice, ¿cuántos saben que Cristo te puede sanar? Y le dice a la persona, le hace la pregunta a la persona. Esos que tienen fe y que se levantan, es eso los que Dios ve la fe, conoce el corazón de las personas. Y por eso Dios se mueve de una manera sobrenatural. Existe un poder, el poder de la vida y de la boca está en nuestra en la lengua. Por eso nosotros, hay mucha iglesia que dice no se puede declarar, y tiene una iglesia a jugar a la religión. Yo le digo, el declarar es confesar algo en fe que tú ya sentiste, que tú ya sabes, que Dios me ha dado las promesas, y yo entonces declaro su palabra, declaro su poder, declaro que soy más que vencedor, declaro que no tendré temor al terror nocturno, declaro que Él es mi luz y mi salvación, que Dios me sacará de esto. La hermana Elvira contaba en fe, declarando que esa casa se la van a dar, que Dios abrirá puertas, porque eso es fe. Pero el enemigo lo primero que quiere hacer es callarte la boca, porque en tu boca tiene un poder. Por eso es necesario que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque si tú no lo confiesas, dice, Señor, yo siempre creí en ti. Hasta el diablo, hasta los demonios creen en Dios. Por eso no dice, yo creo en Dios a mi manera. No es a tu manera, iglesia, es a la manera que Dios nos manda. Por eso dice, es como siempre le di ese ejemplo. Es como esa pareja que nunca se declararon. Ese amor ahí a escondidas que nunca era de ojitos. Ay, cómo se miraban así, que los ojos se le ponían como corazón, y cuando pasaba cerca, olía a rosas, pero nunca dijo nada. Y después se casó con otra persona y vino sufrimientos y todo, y le dice, pero te hubieras casado conmigo, yo siempre te amé. Y le dice, pero tú nunca me lo dijiste. Por eso en mi país, no sé si en su país de ustedes se dice declarar, se le declaró, dicen, cuando va y le expresa su amor, se declaró. Y allá la otra persona le dice, sí, o no, pero se declaró. Por eso cuando tú llegas a Cristo, ¿tú crees que Cristo no conoce tu corazón? Claro que lo conoce, pero ¿por qué tienes que declararlo? Porque se desata un poder. Cuando había una persona que estaba ciego y se enteró que Jesús pasaba por ahí, Bartimeo habló y le dijo, si quieres, sáname. Jesús le dijo, yo quiero, porque dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y Jesús sabía que era ciego. Jesús conoce todo, pero le dice, ¿qué es lo que tú quieres que haga?
Por eso es importante la oración, es importantísimo. Y declarar, hablar con tu boca y decirle, si quieres, sáname, Señor. Y el Señor dijo, yo quiero sanarte. Y Bartimeo recuperó la vista, volvió a ver. Iglesia, hay esperanza en Cristo Jesús. La primera esperanza es la salvación de nuestra alma. El resto de cosas son añadiduras que van a venir, pero tú tienes toda la autoridad, todo el derecho, todo el poder, según la palabra enseña, en la lengua, para poder declarar bien y para poder declarar mal. Nosotros no somos los de que declaramos mal, declaramos bien. Los no cristianos declaran mal. Los no cristianos en nuestros países son países de santería, de brujería. Yo también he ido, también me han llevado ahí de niño, me escupían ahí, me tiraban hierbas, me ponían en círculos con velas, cosas horribles ahí. Y hasta tenían Biblias en esos lugares. Y hay horrible. Pero esas cosas traen maldición. Son maldición. Hay gente que dice, ay, que me dejó el novio. Yo conozco un brujo muy bueno, dice. Y se lo llevan donde el brujo. No han pasado, ustedes se ríen porque seguro han escuchado eso. Pero iglesia, entienda algo. Que si tu ex está haciendo brujería para que vuelvas con él, escúchame, que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios. Por eso es que los satanistas, porque existen satanistas, están ayunando, están haciendo vigilia, tienen sus iglesias, están ellos rezándole al diablo en todo tiempo para que la iglesia cristiana se destruya. Si la iglesia no puede atacar a la iglesia por un lado, intenta por otro lado. Te cerrarán así las estaciones de tren, los buses, el auto no prenderá, lo que quiera para que callarte la boca, para que tú no vayas a un lugar. Pero cuando tú tienes una disposición de seguir a Cristo, con carro, sin carro, con tren, con tormenta, con lluvia, con nieve, como sea, cuando tú tienes una disposición de agradar a Dios, de servirle a Dios, no importa diablo que se quiera levantar, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Ustedes saben, todos conocemos cuando decimos la gran comisión, nos vamos a Mateo 28 y decimos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que guarden los mandamientos como yo los he mandado. Pero hay otro, ustedes saben que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si van a Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16, y leen del 17 al 18, también hablan la gran comisión, pero esta gran comisión es escrita obviamente por el evangelista Marcos. ¿Lo tenemos? Marcos 16, versos 17 y verso 18. Hablando cuando Dios da la gran comisión, cuando Él hace la comisión a los apóstoles, dice, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que tomarán serpientes, tomarán cosa mortífera y nada les pasará. Cuando el cristiano tiene miedo de que algo le va a pasar, Job dice, de lo que yo temía me aconteció. Yo tenía un amigo español acá que decía, le habían dicho que nunca fuera al sur de Londres, del otro lado del río, porque ahí roban. No vaya para el sur de Londres. Y tenía miedo y nunca iba para el sur de Londres, hasta que tuvo que ir a Kennington. Y se tomó el tren, ¿y qué pasó? Le robaron en la estación de Kennington. Y nunca más quiso venir al sur de Londres. Ahora le pueden robar hasta en Chelsea, en cualquier parte le pueden robar a uno. Pero él tenía miedo, y del miedo que tenía, no sé si ustedes han visto una persona con miedo. Yo la primera vez que regresé a mi país, ya no te puedes poner reloj, cuidado con las zapatillas de marca, cuidado con el eso. Y uno llega al aeropuerto como que así psicoseado. Y el ladrón, que es lo primero que mira, ¡uy, mira! Ahí está, ya saben. La gente sabe cuando tú llegas a tu país que tú, por más que seas colombiano, tú ya no vives en Colombia. Tú te vistes diferente, tú hablas diferente, tu vestimenta no es la misma. Ellos te ven de una, lo sacan a uno, hasta el bronceado. Lo sacan a uno. Por eso se dan cuenta. Ellos saben, y el enemigo sabe quién tiene miedo. Y todo como cristiano nos va a dar miedo en algún momento, alguna situación espiritual. Pero ¿quién eres tú en Cristo Jesús?
No te pueden tocar las maldiciones. Cuando Pablo, después del naufragio, imagínense, Pablo estando en un barco, más de 200 personas, un naufragio, y él estaba ahí con los presos, y de repente se levanta y dice: el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche, y me dio pan, y me dice de que ninguno perecerá. Imagínate que alguien se para en el Titanic y de ninguno se va a morir. Y ese banco ya dice que se habían perdido aún hasta los barcos estos que son para los que llevan ellos hasta salvavidas, todo eso se había perdido. Ya no había, estaba ahí, dijo, ninguno se va a perder, aunque sea con un pedazo de madera flotando, pero ninguno se perdió. Y llega y Pablo podría haber dicho: uf, de la que me salvé, gracias Señor. Y llega y ¡pam!, lo pica una serpiente. Y era de las peores serpientes, no era una serpiente casera. Dice que era una serpiente bravísima. Esa serpiente, dice la Biblia en Marcos 16, lo que acabamos de leer, de que tomarás serpientes, comerás cosas mortíferas, nada te pasará. Pablo sabía bien la gran comisión, sabía quién era en Cristo Jesús. Y él agarró, se sacudió y siguió predicando. Y dijeron: es un Dios, porque nadie puede sobrevivir lo que esa serpiente toca. Hay gente que dice: no hay brujo, no hay gente que pueda sobrevivir esa maldición que el brujo le hizo. Claro que sí, cuando tú llegas a Cristo Jesús, todo eso se cancela, se rompe. No hay nada que te pueda destruir cuando tú te entregas. Cuando tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y has cambiado tu vida, haz una vida que le agrada al Señor, una vida en búsqueda. Cuando hay un nacimiento nuevo, un nacimiento de verdad, cuando Él es el Rey de tu vida, el Señor de tu vida, el Señor de tu trono, cuando tú le dices: Señor, acá está, tú eres mi Señor, tú obedeces lo que Él te dice, entonces no hay maldición que te pueda tocar. Pero si tú te aceptas al Señor, pero tienes puertas abiertas, lo que la Biblia le llama causa, porque la maldición no viene sin una causa. Cuando tienes una causa, hay un motivo, hay una puerta abierta, el enemigo puede entrar a destruirte. Por eso cuando uno llega a Cristo, tiene que cerrar puertas, tiene que decir: si antes fumaba, ya no fumo, si ya no tomaba, ya no tomo, ya no voy aquí, ya no hago esto, ya no leo las cartas, ya no me voy al tarot a que me lean las manos, ya no confío en el horóscopo. Saben que normalmente los hechiceros, los brujos y todo esto empiezan ¿cómo? Con algo tan simple como el horóscopo. Es así. Ellos piensan que no. Ustedes piensan que el alcohólico empezó siendo alcohólico de la noche a la mañana. No, este poquito no me hace daño. El marihuanero, el drogadicto, ¿qué pensaron? De que dijeron: ¿saben qué? Voy a ser drogadicto mañana. No, algo los llevó, porque el diablo sabe cómo trabajar. Cuando una persona se llega a Cristo y tiene un problema de alcoholismo, lo primero que uno le dice es: trata de apartarse de las personas que toman, porque si no, tú estás de recién naciendo y eres débil. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Que tome un poquito. Yo cuando recién me convertí, a mi primo le dijeron que ya Edward ya no bebe. ¿Cómo que no bebe? Le voy a dar un whisky de 12 años de viejo, dice así, añejo, y van a ver cómo se le quita todo eso de la religión. Se equivocó él, porque cuando me convertí decidí seguirle a Cristo con todo mi corazón, y Él cambió mi vida, y Él es el único. Por eso yo no le tengo temor a lo que pueda venir. Que no parezca una rata por aquí. Sí. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero si hay una puerta abierta, ese es un problema. Una puerta abierta, el enemigo viene y te va a querer destruir. Por eso la única puerta abierta que tenemos que tener es para el Señor y hacer la voluntad de Él en todo tiempo. Y Él te va a hablar, Él te va a dirigir, Él te va a enseñar a través de la palabra. Amén. La Biblia me enseña que no debemos maldecir. Jesucristo dijo: bendice a los que nos maldicen. Muchos llegamos a Cristo, pero nos hemos olvidado de esto. He escuchado yo dentro del pueblo cristiano, no hablo acá de la iglesia, hablo de toda mi trayectoria, mis años de cristiano, donde gente le ha sido infiel a la pareja y le dice: ¿qué tal raza? Como dicen en mi país, ¿no? Y le dice: tú también haces lo mismo dentro del pueblo. Yo no le perdono, nunca. Y uno escucha y dice: Dios mío, esa persona no es nacida de nuevo. Y en la iglesia danza, alaba y gloria a Dios y aleluya y levanta manos. ¿Y de qué sirve alabarle así si no hay un cambio? El cambio viene desde adentro. Y Dios nos dice a nosotros que no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. Hay gente que no podría perdonarlo a Hitler por lo que hizo por los 6 millones de judíos. Que no puedes perdonar gente
que perdone, porque si no, Él no nos perdona a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Son puertas abiertas, iglesia. Son puertas abiertas. Si nosotros no cerramos puertas, nosotros pueden venir cosas sobre nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 4:31, apúntelo si quiere, que se quite de vosotros toda maledicencia. O sea, que se quite. Dice que se quite toda gritería, toda ira, toda maledicencia. En Efesios 4:31, que se quite de vosotros toda maledicencia. Por lo tanto, en ninguna boca de un cristiano puede haber maldición. Nosotros no somos para maldecir. Y quiero que me acompañe en 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tienen? Acuérdense que en Corintios era una iglesia sumamente desordenada. Una iglesia que jugaban a la iglesia, pero había inmundicia, había un desorden impresionante en la iglesia. Y Pablo acá, miren lo que dice y cómo es fuerte, porque Pablo aquí a los corintios les es fuerte, le dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué se lo dice eso a la iglesia? Porque dice, si esta iglesia está desordenada y ustedes no cambian, y tiene que haber, Pablo llega y exhorta a la iglesia para que haya un cambio, empieza a limpiar la iglesia, tiene que haber una transformación. Y a veces uno dice, no, pero es un chismecito chiquitito nomás, pastor. No, es chismecito chiquito con chisme grande, es lo mismo delante del Señor. Eso son maldiciones. Dice, quítese maledicencia, que no te juntes con los borrachos. Ahora, nosotros no somos de los que juzgamos, pero si en una iglesia, digamos, estamos aquí y el día sábado yo hago una fiesta en mi casa y saco el vino, y Cristo hizo el agua vino, y saco el whisky, saco el vino, y nos emborrachamos y lo ven tan normal, entonces eso es lo que ocurría con la iglesia. Entonces podemos estar entre borrachos. No, tiene uno que cambiar, tiene que ser transformado. Yo mismo en mi casa no se toma nada de alcohol, se toma solas, no se toma nada de alcohol. Porque digo que no, tampoco no permito. Si una persona, cuando se han quedado gente en mi casa a dormir y no han tenido dónde dormir y la gente fuma, le digo, disculpa, pero en mi casa no me fumas. ¿Por qué no? Porque respeto mi casa, respeto la casa de Dios. Lo mismo, hay que respetar, iglesia, pero es tiempo de cambiar nosotros mismos y que no se vuelva como la iglesia de Corintio. Hay muchas iglesias donde se permite que la gente siga en sus discotecas y sus bailes y sus cosas. Yo siempre he sido celoso por eso. Con la juventud siempre, Daniel me conoce, Daniel y Jocelyn, que hay una juventud que marque una diferencia, una juventud apartada del pecado. Hay gente que le dice, es joven, que fume, que tome, que baile, que fornique, es normal, es juventud. Después van a conocer, no, mi hermano, porque eso no es normal, eso se llama pecado, y el pecado es desagradable delante de los ojos de Dios. Por eso yo, ¿por qué no tomo? Yo le dije al Señor, yo no quiero, Señor, si no quieres que tome, que me dé asco el licor, porque yo ya tenía un problema. A veces tomaba jueves, viernes, sábado y domingo, tomaba 4 días seguidos y me empezó a dar asco el licor, pero desde ahí empecé a dejar el licor, ya no quise tomar. ¿Por qué? Como les dije, ¿qué testimonio le doy yo a una persona? Primero, que desagrado, Dios me quitó eso, ¿para qué voy a tomar? Pero que llegue y está David con una persona y se encuentra con él, te presento al pastor, y diga, Dios te bendiga, y sale un tufo ahí del ron viejo de Caldas. ¿Te imaginas? ¿Qué es lo primero que decía? Tu pastor es un borracho. Y sí, pero yo me tomé una copita. ¿Se dan cuenta del testimonio? O que huelo a cigarro. Si huelo a cigarros, que sea por abrazar a una persona que está con problemas y que fuma, eso es diferente. Pero no sé si me dejo entender, iglesia. Son puertas abiertas y son maldiciones, son causas que pueden traer maldición a las personas. Este es uno de los ejemplos que la Biblia nos da. Pero voy a ir más fácil. La ira y los celos, eso es un problema. Cuando uno dice airado, pero no pequéis. Hay gente que a veces quiere reaccionar, pero acuérdate que Cristo es mi Señor y yo no voy a reaccionar así. Pero cuando ya tú dices, cuando tú no puedes controlarte, hay un problema.
Pues si tú no te puedes controlar, es que ya Cristo no está controlándote a ti, sino que hay otra persona que te está controlando, y no es Dios. Y ahí hay un problema. Porque si tú le entregaste tu corazón a Cristo y a seguirlo a Él, es a Él. Por eso dije, la maldición es porque hay maldiciones generacionales y diferentes tipos, diferentes ramas, que le estaremos tocando los días miércoles, que es como un estudio bíblico, que los que están viniendo, creo que nos estamos gozando y aprendiendo bastantes cosas. Les invito a la iglesia desde ya a venir los miércoles, los que puedan. Sé que el trabajo a veces no nos permite, pero hacemos más como un estudio y podemos interactuar haciendo preguntas. Amén. ¿La maldición puede tocar a un hijo de Dios? Claro que sí, siempre y cuando hay una puerta abierta. La maldición no viene sin una causa, siempre hay una causa. Si hay una causa, un motivo, eso es un problema para que una maldición pueda entrar. Hay otros pecados, obviamente, también por objetos y diferentes cosas. Pero cuando tú llegas a Cristo, si se te murieron una generación de gente de cáncer, cuando tú llegas a Cristo, cancela todo eso en el nombre de Jesús, porque acuérdate que Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Qué significa que se hizo maldición? Él llevó el pecado de nosotros. Él se hizo maldito por amor de nosotros. Dice la palabra en Gálatas, maldito el que muere sobre un madero. Cristo llevó la maldición. Por eso cuando siempre le dice a uno, mira la cruz del Señor. Siempre estás enfermo, estás angustiado, estás estresado, deprimido, en pobreza, en debilidad. Mira la cruz del Señor. Acércate al Señor, adórale, alábale, síguelo, lee la palabra, busca, congrégate, haz la obra del Señor. Alégrate en Jehová en todo tiempo. Y el Señor es el que te va a empezar a bendecir, a proteger. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie, iglesia. Voy a decir una de las mentiras que dicen todos los predicadores. Ya casi termino. Con esto termino, dicen los pastores, y nunca terminan, se van como media hora más. Es que a veces uno piensa que es 2 minutos lo que uno va a decir, pero no. Una de las maldiciones que pasó sobre el pueblo de Israel, ustedes saben cuando Jesús iba a ser crucificado, y él estaba y tenía que hacer una decisión, si soltaban a Barrabás o a Jesús. Los mismos judíos dijeron que la sangre de ese hombre, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso es que se lanzó una maldición. Se reconoció Israel como una nación y dicen que inmediatamente, como a los 30 minutos, empezaron los conflictos. Maldijo la serpiente y la tierra. Y le dijo que ahora ibas a trabajar con el sudor de tu frente. Y era una maldición que cayó sobre la tierra. Es ahí, y esto es profundo porque es lindo, los miércoles vamos a tocar. Ahí es donde todo se empieza a deteriorar. Porque antes habían árboles que habían frutos. Dice en Isaías 11, en la promesa de que el niño podrá jugar con la cobra y con el león en el tiempo futuro. Pero en la época del Edén era así. No había problemas, no había pecado, no había maldad. Fue cuando entra el pecado donde le salen espinas a las rosas, donde salen ortigas en el medio del jardín, donde empiezan a haber frutas que se pudren, donde empieza a haber, se maldice la tierra, y ahí es donde hay un problema. Y a la mujer le dijo, y darás a luz con dolor, porque fue la maldición que fue sobre la tierra, una maldición que hubo ahí. Pero después de esto, dice que Dios vio la maldad de los hombres que era tan grande, y decidió destruir la tierra con una inundación. Y habló y encontró gracia en un hombre llamado Noé, y construyó el arca. Y se salvaron solamente 8 personas. Estas 8 personas entran en el arca, que eran los 3 hijos, las esposas y la esposa de Noé. 8 personas. Fueron los únicos que se salvaron. Por eso le decía, como una comparación el día miércoles, hablando de la tribulación, que Dios reserva a su pueblo de la gran tribulación. Él te libra de la ira venidera. Pero después de que sale, después de que acabe el diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Y ustedes saben este pacto, ese arco iris. La próxima vez que veas un arco iris, acá en Inglaterra se ven arco iris en todo momento, porque hay sol y lluvia. Y vas a ver el arco iris. Cada vez que veas el arco iris, acuérdate del pacto que Dios hizo con el hombre, que le dijo, no volveré a destruir la tierra. Le dijo, con un diluvio, no la volveré a destruir. Es un pacto. Ese es el verdadero pacto de Dios. Pero ahora, miren lo que dice en Génesis 8.
Se lo leo yo. Génesis 8:21 dice que Él no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, porque Dios vio, la misericordia de Dios es tan grande. Todo esto ocurre en el Génesis. Maldice la tierra, pero después cuando sale dice, no volveré a maldecir la tierra por esta causa. Y la maldición no viene sino por una causa. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué le dije el Génesis? Que vivimos bajo un mejor pacto. Ese era el pacto en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros vivimos bajo el pacto de Jesucristo. En el pacto de Jesucristo es que Él se hizo maldito por nosotros. Si nosotros podemos entender eso, que Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, toda tu tristeza, todo lo llevó allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar una vida en libertad. Cuando tú llegas a Cristo, las cadenas se rompen. Cuando tú te acercas a Cristo, no hay enemigo que se pueda levantar. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía. Dice que no habrá pestilencia que toque tu morada, iglesia. No habrá enfermedades que toque tu casa. Es ahí cuando tú te levantas que antes que le pidas sanidad, el Señor te trae sanidad. Antes que pidas liberación, Dios te libera. Antes que le pidas al Señor, Él ya sabe lo que tú tienes necesidad. Pero cuando tú decides, vengo a adorarte, vengo a exaltarte, vengo a darte los atributos, a levantar tu nombre en alto, a declarar la grandeza tuya sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi generación, y a declarar mi familia para Cristo, desatas esa palabra de bendición y Dios ejecuta su poder, se manifiesta y trae liberación, trae sanidad, trae milagros, trae señales, trae prodigios que proclamarán aquellos que proclaman el nombre de Jesucristo. Estas señales os seguirán a vosotros, dice la palabra. Tenemos el poder de la bendición, hermano. No hay maldición que te pueda tocar. Si hay una puerta abierta en tu vida, hay alguna causa y algún motivo que impide que tú puedas andar en libertad, es tiempo de que nos examinemos nosotros y digamos, ya no más, Señor. Dejo esto aparte. Dejo la inmundicia, dejo la pornografía, dejo la ira, dejo los celos, dejo las contiendas, dejo los pleitos, dejo el horóscopo, dejo toda la maledicencia, dejo todo, no más voy a maldecir. Y es eso, cuando tú tomas una decisión, tú cierras una puerta y Dios te abre una puerta delante y dice, este es mi hijo amado, y Dios se goza, y Dios se goza, y Dios bendice. Nosotros somos diseñados, iglesia, para ser benditos. Somos los ungidos de Jehová. Somos benditos de Dios. Toma una decisión el día de hoy, iglesia, de cerrar las puertas. Este es el mensaje que les traigo yo, iglesia, en el nombre de Jesús. Cerremos puertas. Si han venido pensamientos sobre tu cabeza de suicidio, pensamientos que no sirves, que no vales, pensamientos que son del enemigo, que han querido venir, dile, Satanás, no te escucho a ti, escucho a Cristo, no más. Sacúdete, iglesia, cierra tus ojos y mira tu vida ahí, mira ahí tu clase de vida, porque no es que tienes que confesarte ante un pastor, sino delante del Padre de los cielos, el Rey eterno. Es delante de Él donde tú te confiesas. Es delante de ahí donde tú te confiesas. Es delante de ahí. Es delante de